veíamos que en Navidades tenían actividades un poco diferentes para los niños. Un poco que me parecen más divertidas. Les dejas trabajar un poco a ellos, ¿no? Y sobre todo trabajando en la creatividad. Hartu dugu plantilla bat eta hor, hartu ditugu pastak eta gauzak eta jarri ditugu hor, egiten nahi duguna. Puinak entzuten. No hay una instalación ahora mismo en el atrio que tiene que ver con una foto, que te haces la foto y luego se proyecta en la pantalla. Que salgas en la galería y todo eso como que te hacen un poco importante. Gero ez dakit dantza egitera edo beste aktibitate batzuetara ere joango gara. La verdad es que las 3 cosas que hemos hecho hasta ahora han sido tan distintas que no podría elegir y me han gustado todas. Que me parece muy divertido todas las actividades que hay. Bilbo bezalako herri batek holako aktibidadeak kristonak eduki behar ditu. Se sale un poco del ordinario y todo lo que tiene que ver con el programa que organizan en Gabonakarte, pues estamos pendientes cada temporada de lo que sale. Llevamos ya 3 años viniendo a Azkuna Centro a todas las Navidades y tenemos intención de seguir repitiendo todos los años. Egunon ongi etorri guztiok prentsaurreko honetara. Gabonakarte programaren edizio berria aurkeztuko dizuegu oraintxe. Azkuna zentroan neska mutikoentzat eta familientzat dugun esperientzia artistikoen programa da eta abenduaren 26tik urtarrilaren 4 bitartean egingo dugu, antolatu dugu. Egia esan, bideo hau ikusita atsegin handia da Gabonakarte programa aurkeztea. Bideoan ikusi dugun moduan, erreferentzia da familia askorentzat, Bilbon eta Bilbora hurbiltzen diren familia eta neska mutil askorentzako. Eguberri jaietako egun hauetan, kultura jardueren bila ibiltzen baitira familia horiek eta esperientziak partekatzeko unea eta lekua izaten da Azkuna zentroa. Ondoan ditut Raquel Esparza, programazio arduraduna, eta Alasne Martin, mediatekako arduraduna. Geroxeago, eurek zehetasun gehiago emango digute aurten prestatu ditugun proposamen eta jardueren inguruan. Horiez gain, gurekin ditugu aurtengo programan parte hartuko duten artistetako batzuk, eskerrak eman nahi dizkizuet zuen lanagatik eta proiektu honetan Azkuna zentroarekin aritzeagatik. Jogurina Boroba, Maria Urzelai eta Ane Pikaza gure artean daudelarik. Egunon. Queremos daros la bienvenida a esta rueda de prensa en la que os presentamos una nueva edición de Gabonakarte. Se trata ¿Y qué tenemos? ¿Que empezar otra vez? No, ¿no? Hacemos resaltar. Cuando os llegue el audio a los medios, nos decís. Bueno, esto estaba previsto ya, es una parte de la actuación. No, pero bueno, si queréis, ¿cómo hacemos? ¿Continuamos?
se puede arreglar? No sé. Y sabíamos que en Navidades tenían actividades un poco diferentes para los niños. Un poco que me parecen más divertidas. Les dejas trabajar un poco a ellos, ¿no? Y sobre todo trabajando en la creatividad. Hartu dugu plantilla bat eta hor, hartu ditugu pastak eta gauzak eta jarri ditugu hor, egiten nahi duguna. Puinak entzuten. Hay una instalación ahora mismo en el atrio que tiene que ver con una foto, que te haces la foto y luego se proyecta en la pantalla. Que salgas en la galería y todo eso como que te hacen un poco importante. Gero ez dakit dantza egitera edo beste aktibitate batzuetara ere joango gara. La verdad es que las 3 cosas que hemos hecho hasta ahora han sido tan distintas que no podría elegir. Me han gustado todas. Porque me parece muy divertido todas las actividades que hay. ¿Sale el audio bien ya? Bilbo bezalako herri batek holako aktibitateak kristonak eduki behar ditu. Se sale un poco de lo ordinario y todo lo que tiene que ver con el programa que organizan en Gabon Akarte, pues estamos pendientes cada temporada de lo que sale. Llevamos ya 3 años viniendo a Azkuna Zentroa todas las Navidades y tenemos intención de seguir repitiendo todos los años. Bueno. Bueno, pues nada, hacemos reset. Idatzita dagoenez, bueno, ez dago problemarik, bestela zeo zer asmatuko dugu. Berriro ere egunon, eta ongi etorri guztioi prentzaurreko honetara etortzeagatik. Gabon Akarte programaren edizio berria aurkeztuko dizuegu oraingo honetan. Azkuna Zentroan, alondigan neska mutikoentzat eta familientzat dugun esperientzia artistikoen programa da. Gabon Akarte eta abenduaren 26tik eta urtarrilaren 4 bitarteko programa izango da. Egia esan, guretzat, talde osoarentzat atsegin handia da Gabon Akarte programa aurkeztea. Bideoan ikusi dugun moduan, erreferentzia da familia askorentzat, neskamutil askorentzako, Eguberri jaietako egun hauetan kultura jardueren bila ibiltzen baitira, esperientziak partekatzeko orduan. Nire ondoan daude Raquel Esparza, programazio arduraduna eta Alasne Martin, mediatekako arduraduna, programa honetan aritu direnak Azkuna Zentroko talde guztiarekin batera eta artistekin batera programa bere osotasunean aurkezteko. Hori ez gain, gurekin ditugu aurtengo programan parte hartuko duten artistetako batzuk, euren artean 3 daukagu, Jogurina Boroba, Maria Orzelai eta Ane Pikaza, kartela eta irudiaren egila eta emanaldi bat eta ikuskizun bat aurkeztuko duten Bilboko artistak. Egunon, os damos la bienvenida por segunda vez a esta rueda de prensa en la que os presentamos una nueva edición de Gabon Akarte. Se trata de nuestro programa de experiencias artísticas para niñas, niños y familias, que tendrá lugar, como decía, del 26 de diciembre al 4 de enero. Decía también que para nosotros, entre todos los programas que organizamos, es un placer presentar este programa, Gabon Akarte, porque es un programa especial, es un programa que se trabaja con todo cuidado. Siempre que hay un programa en el que niños, niñas y familias están presentes, todas las cuestiones pedagógicas, didácticas y obviamente también las líneas del centro están muy presentes. La idea es buscar actividades culturales que se conviertan en unas experiencias artísticas que ojalá en el futuro sean recordadas por todas las personas que participan. A todos nos ha ocurrido que nos gusta el arte contemporáneo o la danza, etcétera, cuando nos acordamos de una experiencia que tuvimos cuando éramos niños. Me acompañan Raquel Esparza, responsable de programación, y Alasne Martín, responsable de la mediateca, que más adelante nos darán los detalles de todo el programa.
Y también nos acompañan Yugurina Barova, María Urcelay y Ane Picaza, que son unos de los artistas, entre los cerca de 40 artistas que participan, intérpretes que participan en este programa. Gabonakarte es un programa, como decía, muy especial, pionero en nuestro contexto lúdico y con un fuerte componente educativo, y pionero sobre todo por la singularidad de su concepción, porque está pensado desde otros imaginarios diferentes, con otros registros diversos a los tradicionales, los que se encuentran más cercanos precisamente a esa realidad de los niños y las niñas. Un programa con el que pueden crear y participar, haciendo de la diversión una experiencia transformadora que les haga crecer como personas. A pesar de, además de su alta participación, alrededor de 8.000 personas participaron en la última edición, Gabonakarte es nuevo y diferente cada vez que se presenta en cada Navidad. Es único en tanto que propone experiencias en vivo que se experimentan en primera persona y que pretendemos que sean únicas e irrepetibles. Creo que la creatividad y la formación artística son un elemento fundamental del desarrollo evolutivo de todas estas experiencias y de las personas que participan. Conforman su educación emocional y les ayuda a desarrollar habilidades para afrontar los retos que nos plantean las diferencias y formarse en diferentes valores. De hecho, es el principal valor de Gabonakarte y el principal objetivo, y con el que buscamos ese sello especial en nuestra programación cultural. Ofrecer una programación educativa no formal dentro del contexto más allá de la escuela, basada en el pluralismo, en el dinamismo y en la innovación de las propuestas. Una programación de calidad, que sea atractiva y que esté llena de matices, porque frente a una oferta de ocio y consumo masificado general, Gabonakarte quiere ser ese pequeño oasis donde las experiencias sean estimulantes, de la mano, sobre todo, de los artistas y de las compañías y de las entidades en relación al arte que participan con nosotros cada año. Izatez, Gabonakarte programaren balio nagusia eta gure kultura programazioari erantzi nahi diogun ezaugarri berezia hauxe da. Programazio hezitzailea, ez formala eskaintzea, pluralismoan, dinamismoan eta berrikuntzan oinarritua. Kalitatezko programazioa, erakargarria eta nabarduraz josia. Izan ere, aizaldi eta kontsumo masifikatua eskaintzen baten aurrean, Gabonakarte oasi txiki bat bihurtu nahi da. Gabonakarte toki egokia da pentsatzeko, imaginatzeko, entzuteko, irakurtzeko, dantzatzeko, abesteko, jolasteko, esploratzeko eta barre egiteko. Gure bitartekoak izango dira antzerkia, dantza, hitza, musika, performance tailerrak, narrazioak, mugimendua, bideoa, proiektu eszenikoak, zentzumen esperientziak, komedia visuala eta batez ere aniztasuna. En el programa de este año, que ahora os detallarán Raquel Esparza y Alasne Martín, podréis ver precisamente ese diálogo también intergeneracional e intercultural que quiere presentar este programa. Durante estos días, Azkuna Zentroa se convierte, por tanto, en ese espacio de encuentro, pero también de diversión colectiva, porque la diversión, desde nuestro punto de vista, desde el centro, es también conciencia, es también respeto, son también emociones, son también empatía y, sobre todo, también son valores. Gabonakarte, como decía también en euskera, es para pensar, imaginar, escuchar, leer, bailar, cantar, jugar, explorar y reír. A través del teatro, la danza, la palabra, la música, los talleres performativos, las narraciones, el movimiento, el vídeo, los proyectos escénicos, las experiencias sensoriales, la comedia visual, pero sobre todo la diversidad. Todo ello se refleja perfectamente en la imagen que nos ha propuesto este año el artista Ane Picaza, una ilustración que es pura diversidad. Cada cual puede encontrarse detrás de alguno de sus personajes. Representa, como dice su creadora, a una nueva tribu donde entramos todas y todos. Quería agradecer también a todo el equipo de Azkuna Zentroa, a todos los asistentes y también, obviamente, a la Fundación EDP, que colabora con Azkuna Zentroa en este programa de una forma muy importante. Ahora Raquel Esparza, responsable de programación, y Alasne Martín, responsable de Mediateca, nos contarán algo más con detalle las distintas experiencias y las distintas propuestas que están incluidas en este programa. Eskerrik asko. El vídeo, sí.
las ruedas de prensa hace bien poco eran así también. Y sigue siendo. Sí, no. Eskerrik asko, Fernando, esan duzunez oso programa aberatsa prestatu dugu, familia osoari zuzendutako jarduerekin eta zentroko hainbat espazio erabilita. Sormena eta jolas ardatz nagusitzat hartuta. Kultura garaikide askotarikoan murgiltzeko esperientzia artistikoak, kultura horren hizkuntzak eta formatuak darabiltzatenak familiako kide guztiek partekatzeko moduko jarduerekin. Nik zehatz azalduko dizkizuet Gabonetako egun hauetan ditugun proposamen eszenikoak eta Lasnek zentroan egingo diren tailerren eta laborategien berri emango digu. Decía que hemos preparado un programa muy completo con actividades para toda la familia que tiene lugar en los diferentes espacios del centro y con la educación, la creatividad y el juego como ejes principales. Experiencias artísticas para sumergirnos en una cultura contemporánea diversa a través de sus lenguajes y formatos, con actividades para todas las personas de la familia que puedan compartir. Yo os voy a detallar las propuestas escénicas que tenemos para estos días de Navidad y Alasne nos avanzará los talleres y laboratorios que tendrán lugar en el centro. Este año tendremos en el atrio el colectivo Eléctrico 28 con la obra Full House, una fábula moderna sobre la cohabitación urbana, la diferencia y la superación de prejuicios. Eléctrico 28 está formado por artistas de Austria y Cataluña y es un colectivo especializado en intervenciones urbanas y proyectos site-specific. Con mucho humor y mucho amor, como ellos mismos dicen, Full House es una historia de vecinos con música en vivo que nos divertirá mucho y de una forma muy entretenida nos hará reflexionar sobre lo importante que es la convivencia. En el atrio estrena Lari Produkzioak. María Urzelay y Jogurina Borova presentarán su obra Mari eta Lari, un espectáculo teatral de cuentos y canciones con mucho humor que refleja la diversidad de identidades sexuales y de géneros, así como los distintos modelos de familia que hoy en día vivimos. Y siguiendo con los estrenos, en el auditorio contamos este año con dos muy especiales. Alde batetik Kataluniako La Baldufa konpainiak bere azken lana estrenatuko du euskaraz Azkuna zentroan, Safari, familia osoari eta bereziki 3 urtetik gorako aurrei zuzendutako antzeslana da Safari, bullyingaren gaia leunki eta maisuki jorratzen du, sabanako animaliak erabiliz, eta oso estetika zaindu batez. Ikusiko dugu bideoa. Por otra parte, tenemos en primicia en Euskal Herria, después de haber pasado por los teatros del Canal y Mercat de les Flors, entre otros, Lo mínimo, de los artistas Chris Blanco, Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol, una pieza donde mezclan el movimiento, la música, la palabra y el vídeo. Los 3 artistas se unen para la creación de una pieza original dirigida a un público mayor de 6 años, combinando distintos lugares escénicos y creando movimientos insólitos atravesados por el humor, donde lo real y la ficción se entremezclan. Vamos a ver el vídeo de nuevo. Lo mínimo. Lo mínimo.
Lo mínimo. Lo mínimo. Lo mínimo. Jorge Tutor. Cris Blanco. Guillermo de Palol. Lo mínimo. Lo mínimo. Sin duda, muy recomendable. Como decía Fernando antes, Gabon a Carté es para todas las edades y también para los bebés. Con la plataforma artística Panic Map y el colectivo portugués Wituntun proponemos un acercamiento lúdico e interactivo a las artes escénicas contemporáneas. Panic Map nos presenta la curiosa obra de Pequeño Big Blue y su acompañante N, una propuesta plástica en la que dialogan gesto, danza y artes visuales, y que estimula a jugar a las más pequeñas y pequeños. Vamos a ver el vídeo. Y con Wituntun y su Crash Babies, vencedor de varios premios en Portugal, viajaremos por el divertido mundo Crash a través de una performance de música y movimiento que genera una energía muy contagiosa. Ambos espectáculos tendrán lugar en la Sala Bastida, en esta misma sala donde estamos, que, bueno, como veis, es un espacio de intimidad donde la experiencia en primera persona será protagonista. En un momento como las Navidades, que hay tanta oferta familiar, el programa de Gabon a Carté se destaca por su calidad cultural y por las propuestas originales que plantea, dirigidas a diversidad de públicos y a toda clase de familias. Es un momento para reflexionar, pero también para divertirnos y disfrutar de las propuestas de distintos creadoras y creadoras. Alasne, zurea da hitza. Eskerrik asko. Mila esker, Raquel. Eskaintza ludikoa eta hezitzailea da Gabon a Carté programaren ardatzetako bat. Aurten ere, ataria, leku zoragarria eta berezia bilakatuko dugu. Ikaskuntza eta esperientzia divertigarriak familia sustatzen dituzten jarduerekin. Programa honetan, jarduera batzuk doakoak izango dira eta beste batzuk prezio oso merkea. Gabon a Carté, abenduaren 26an ostegunean jarriko dugu abian. Krego Martin Dantza konpainiak Gabon a Carterako prestatu duen proposamena dantzatuko dugu Alondigako zutabean artean hacia la ruta 43 izeneko jarduarekin hasiko gara beraz. En esta propuesta, Begoña Krego y María Martín nos proponen un viaje por este espacio que, gracias a la imaginación, se convertirá en un bosque o en una playa, integrando la materia a nuestro cuerpo como otro elemento más. Aventuras nos promete también Mamakrea y sus Bapateko Istorioak, un espacio para descubrir narraciones repentinas en lugares inusuales gracias a su denbora makina
Y este año Mamacrea ha preparado especialmente para Gabona Carte la instalación Ondartza, una playa en la que parece que se ha detenido el tiempo y donde se nos hablará de la importancia de entender y admirar el mundo vegetal y animal que nos rodea. Si la actividad que acabamos de describir nos habla del respeto al patrimonio natural y biológico, en el espacio de la mediateca, en It's Raining, la palabra será la protagonista. Como dice Darío Jaramillo, poeta, novelista y ensayista colombiano que nos acompañó en el Festival Gutun Suria hace un par de años, hay objetos que no tienen palabras y palabras que no tienen objeto. Y por ello os invitamos a jugar con las palabras, a recuperar palabras que han caído en desuso y también a idear nuevos vocablos a través de juegos como Isjarioa, con el que toda la familia puede practicar con las letras y el vocabulario. En enero, Gabona Carte continúa en el atrio con Nail Dance del artista Javier Vaquero. Es un taller performativo a medio camino entre el Art Attack y una sesión de biodanza, un terreno de juego en el que las familias pueden relacionarse, exponerse y reconocerse a través de una manicura improvisada y una sesión de danza colectiva. Lantegian, gure ideia laborategian, Letizia Pasqueta arkitektoak proposatuko digu artearen, arkitekturaren eta jolasaren arteko muga aztertzea paisaje ludikos jugar en blanco izeneko instalazioan. Eta instalazio horrekin harremanetan, La Casa del Vacío, arte eta arkitektura eskolak, gonbit egingo digu, utxunea esploratzera, haren plano desberdinetan, material birziklatuekin, eta Pablo Llamasen zuzeneko musikariekin lan eginez konzentrazioa eta sormena pizteko. También es un laboratorio, pero esta vez para bailar, la propuesta de Gabona Carte de Señora Polaroiska, el colectivo artístico formado por Alaitz Arenzana y María Ibarretxe, artistas asociadas a Azkuna Zentroa, y cuyo trabajo gira en torno al arte de acción, la creación escénica y coreográfica. Del 26 al 28 de diciembre, en la Lantegia 2, nos proponen una acción musical intergeneracional, donde podremos trabajar el cuerpo y el movimiento. Amaitzeko, lorategi gunean, aurrek aukera dute zentzumenekin esperimentatzeko baserri bateko espazioetan, negutegian itzalekin jolasten, zuhaitzetan psikomotrizitatea garatzen, ukuiluan jolastuko dute, eta azkenik lorategia bertan ikusmen eta ukipen esplorazioa egiteko sorkuntzagune artistikoan. Además, recordar a las personas que se acerquen a la Lóndiga en estos días que también pueden visitar nuestra exposición Open Coast We Are Data, una coproducción con ZKM, el Centro de Arte y Medios de Karlsruhe en Alemania, en la que mostramos la mirada de una veintena de artistas internacionales sobre el mundo en el que vivimos, un mundo creado y gobernado por los códigos. Ikusten duzuenez, aurten ere Gabona Carte programa divertigarria eta hezigarria da, eta sormen eta jolas esperientziak ditu, harritzeko, esperimentatzeko eta familia osoarekin jakin mina sustatzeko. Zure zain gaude, eskerrik asko, eta nik uste dut orain artisten txanda dela, así que hurbiltzen bazarete edo. Bueno, batez ere da, si alguien quiere hacer alguna pregunta, y también, bueno, pues para que sepáis que los artistas están aquí, y luego si queréis hacerles alguna toma de audio o de vídeo, o si queréis contar vosotros algo, pues aquí estamos para responder. Bueno, ya que estamos, si queréis. Bueno, pues nosotros vamos a estar aquí el día 4 de enero para estrenar un espectáculo que se basa en cuentos, bueno, en teatro y en la música de Yogurina Borova. Y pues lo que pretendemos es eso, contar cómo, bueno, el mundo está cambiando, las familias están cambiando, todo está en continuo movimiento, ¿no? Y queremos dar la perspectiva a los niños de que cada uno puede elegir, puede ser y puede expresarse como quiera, con total libertad, y nuestra historia pues va encaminada un poco a eso y a que ellos pues se sientan
se sientan libres y seguros y sepan además decirlo alto y claro. Ez hori, ni orain dela urte bat atera nun abesti bat, sentipenak askatu abestia. Ni lan egin dute normalean alduentzat edo beti gauez. Eta neukan buruan orain dela asko egiteko zer umentzat, eta orduan erabaki nun abesti hori egitea, eta gehoia egin nun abestia, eta zingela orkestan dabe bai Durangoko azokan, eta batean esan nun zegaitik ez deu zeo zer gero antzerki munduan, antzerki mailan, umentzat, eta horregatik deitu nion Meriri, eta prestatzen gabiltza, oso nik uste gauza polita eta potente bat. Gero hori berak esan duena, gero beti errespetua dago hor barruan sartuta, gero kolore asko, hor zadar handi bat, eta hori gu nahi deguna da batez be hori zabaltzea. Eta gaude prestatzen oso pozik gaude, hemen izango da aurkezpena, eta espero dut jendeari gustatzea, besteik ez. Kaixo, ni Ane Pikaza naiz, Gabonak arteko irudia egin dut, eta, apur bat egia esan, orain aurkezpena ikusita, iruditzen zait oso ondo jasoa dagola, niri zer transmititu zidaten irudia egiteko momentuan, ez? Nola ikusten dira umeak, familiak Azkuna zentrotik, eta, zelan norabide ezberdinak daude ikasteko, ez? Bai, umeetatik helduetara eta helduetatik umeetara. Eta puntu batean, niretzako islatu nahi nuen esan, nola umeak orain badaukate indar hori eta elkartu egin dira, ez ikusi dugu orain There is no Planet B kamisetan dagoena Fair Fridays hauetan, ez, planeta salbatzeko mugimendu batean eta nola asko daukagun ikasteko. Eta pues eso, un poco la idea de que también aprendemos mucho de los niños y que creo que lo que me transmitieron a la hora de hacer la imagen y de verles a ellos unidos, ¿no? Y de saber que podemos aprender mucho de los niños, pero que para eso hay que dotarles de herramientas y que de alguna manera Gabonak Arte es lo que hace, ¿no? Ser esa isla que decía Fernando y frente a todo ese rollo de, no, un poco más de consumir y de toda esa oferta que hay, pues el darles una vuelta y darles un espacio, pues como estaban diciendo ahora, para hacerles pensar, ¿no? Así que eso. Eskerrik asko. Galderarik ez badago. Si no hay ninguna pregunta, pues nada, os emplazamos a que podáis conocer el programa a fondo. La verdad es que es uno de los programas que creo que tiene más importancia y más visibilidad en el centro. Es un momento en el que se mezclan, como decíamos, muchas cuestiones desde lo más divertido a lo más pensativo. Entonces, pues estudiarlo bien, aprenderoslo de memoria, difundirlo y os esperamos aquí. Muchas gracias. Eskerrik asko.